Buenos días. Aquí desde nuestra Universidad César Vallejo, presentando nuevamente el programa de especialización en gestión del talento humano. El día de hoy tenemos una sesión muy especial llamada Planeación, Descripción de Puestos. ¿Qué pretendemos en esta sesión? Algo importante, analizar los requisitos y las responsabilidades que necesitamos tomar en cuenta para el logro de nuestros objetivos. Para esto hemos invitado al doctor Juan Salazar Huapaya, quien ha venido a compartir sus experiencias. Pero antes de pasar con el doctor Juan, quería compartirles con ustedes algo importante también. El día de hoy estamos terminando este primer módulo. En consecuencia, en el transcurso de la semana nos comunicaremos con ustedes para poder hacerles saber en qué momento y qué día y qué hora vamos a enviarles una evaluación virtual para ir evaluando sus progresos. Bien, sin más preámbulo, veamos y escuchemos al doctor Juan Salazar. Buenos días, distinguidos participantes del Diplomado de Gestión del Talento Humano, organizado por la Universidad César Vallejo. Los saluda el doctor Juan Salazar. Tengo la responsabilidad y el compromiso de desarrollar el curso Análisis y Descripción de Puesto. Tengo el título profesional en Relaciones Industriales, su equivalente hoy en día es Gestión de Recursos Humanos, la maestría también en Recursos Humanos y el doctorado en Educación. La experiencia profesional de algo más de 30 años, especializándome sobre todo en gestión del desempeño, en evaluación de puestos, básicamente método por puntos y metodología GEI, en el diseño de la estructura salarial, en capacitación y desarrollo personal y también en la técnica de análisis y descripción de puestos. Vamos a dar inicio al desarrollo de este curso, Análisis y Descripción de Puestos. Buenos días, distinguidos participantes del Diplomado de Gestión del Talento Humano. Los saluda el doctor Juan Salazar, responsable del desarrollo del curso Análisis y Descripción de Puestos. Vamos a presentarles las ideas fundamentales de este curso. Indudablemente ustedes tienen que complementar con las lecturas selectas que se les está dejando, con el análisis de los casos específicos y con los PPTs cuya lectura le va a permitir profundizar de tal forma que pueden conocer a detalle lo que significa el análisis y la descripción de puestos. En principio, el análisis y descripción de puestos. ¿Qué es el análisis y descripción de puestos? Es una técnica de recursos humanos usada para conseguir información valiosa, importante, relevante de cada uno de los puestos que existen dentro de la organización. Con esa información, la empresa va a tomar una serie de decisiones de tal forma que el análisis y descripción de puestos tiene diferentes fines o usos. Vamos a analizar cuáles son los fines, los usos que tiene los resultados del análisis de puestos. Como consecuencia del análisis de puestos, el resultado es un documento que se denomina descripción y especificación de puestos. ¿Para qué sirve este documento, descripción y especificación de puestos?
que en su organización de pronto lo llaman como Manual de Organización y Funciones. Los nombres son distintos, pero el objetivo es el mismo. En principio, se usa en forma exclusiva, pero no excluyente, en el famoso proceso de reclutamiento y selección de personal. Para poder seleccionar y contratar a la persona más talentosa para cada uno de los puestos, es necesario saber con claridad cuál es la misión del puesto, cuáles son las funciones y responsabilidades que va a tener el titular del puesto. Igualmente, tenemos que conocer cuáles son las competencias que el puesto demanda al titular. Toda esa información se encuentra en la descripción y especificación de puestos. Mal haríamos en intentar seleccionar a un trabajador si no tenemos preparado este documento que, por lo menos en las organizaciones modernas, hoy le denominan perfil del puesto. Si no se tiene una idea clara del perfil del puesto, no podemos efectuar la convocatoria o reclutamiento, la selección y contratación del personal más indicado para cada uno de los puestos. Otro de los fines, para efecto de planificación de recursos humanos. Cada jefatura, cada gerencia dentro de la organización, al empezar el año, tiene que hacer llegar cuáles son sus necesidades de nuevo personal, de tal forma que la gerencia de recursos humanos pueda planificar con tiempo y presentarle la lista de los postulantes más adecuados para que cada gerencia, para que cada jefatura participe en el proceso de selección de personal. Ellos, a su vez, tienen que aplicar las diferentes pruebas de habilidades, de destrezas, de conocimiento, de tal manera que recursos humanos simplemente es un medio de apoyo, pero los responsables de seleccionar en cada área de trabajo vienen a ser los jefes o gerentes. Solamente recursos humanos le presenta de una lista de candidatos a los más indicados. De 50 que pueden haber presentado su currículum, recursos humanos le puede presentar una lista de los 10 mejores. Y ellos, como jefes, se van a encargar de seleccionar al mejor de los 10. Otro fin que tiene esta técnica es para efectos de gestión del desempeño. Una vez que el trabajador ha sido incorporado a la organización, el jefe inmediato, el jefe con el cual trabaja la persona día a día, tiene que hacer una evaluación objetiva, sistemática, permanente, de la forma como la persona se desempeña en el puesto. Y cuando recursos humanos pida hacer llegar los resultados de esa evaluación del desempeño, puede ser una vez al año, máximo 2 veces al año, el jefe, utilizando formatos especiales que el área de recursos humanos ha tenido que preparar, estará en condiciones de precisar cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles que tiene cada colaborador. Pero la evaluación del desempeño siempre es positiva. El objetivo es ayudar a mejorar al personal. El objetivo es lograr que cada colaborador sea lo más exitoso posible en su puesto respectivo. Al jefe le conviene que cada colaborador sea exitoso en su puesto, porque si así fuere, el área será exitosa. Pero para ello han tenido que ser muy cuidadosos en la etapa de selección, de tal manera que si han seleccionado a la persona más indicada para el puesto vacante, podemos pensar que el desempeño también va a ser el mejor. Pero indudablemente siempre hay brechas
porque la tecnología avanza de tal forma que cualquier trabajador pueda necesitar algún curso, ya sea para adquirir nuevas habilidades o para refrescar conocimiento. Ese es el otro uso que tiene la descripción y especificación de puestos. Sirve para diseñar los programas de capacitación y desarrollo de personal. Una vez que se ha hecho la evaluación del desempeño, la organización está en condiciones de saber qué trabajadores son los que requieren ser matriculados en algún curso, en algún taller que puede ser brindado por alguna universidad o que puede ser desarrollado dentro de la propia empresa. En este caso, los jefes de área pueden convertirse en los mismos facilitadores. Para eso, Recursos Humanos le puede brindar una preparación ad hoc, de tal forma que se le brinde herramientas para que los jefes se conviertan en los facilitadores de los cursos que se puedan desarrollar dentro de la propia empresa. Acá podemos aplicar el famoso principio de Pareto 80-20. 80% de todos los cursos que se programan dentro de la organización pueden ser desarrollados por los propios jefes, supervisores o gerentes. Solamente un 20% de los cursos pueden ser desarrollados por universidades o empresas ad hoc que brindan capacitación específica. Otro uso que tiene la descripción y especificación de puestos es para efecto de evaluación de puestos. Hoy en día los métodos más usados son el método por puntos y el método GEI, pero para poder evaluar la importancia de los puestos es necesario tener dos documentos. Un documento es el manual de evaluación de puestos y el otro documento viene a ser la descripción y especificación de puestos. Con esos dos documentos, empleando el método por punto o el método GEI, podemos conocer la importancia expresada en punto de cada uno de los puestos que existen dentro de la organización. Y de acuerdo a la importancia, la empresa va a fijar, a establecer la retribución de cada uno de ellos. Me explico. El puesto de auxiliar de contabilidad, la retribución fija puede ser 1.000 soles. El puesto de asistente de contabilidad, que es de mayor importancia, la retribución fija puede ser de 1.500. El de supervisor, la retribución fija puede ser de 3.000 soles. El de jefe, la retribución puede ser de 5.000. Y el de gerente, la retribución fija puede ser de 8 a 10.000 soles. De acuerdo a la importancia, será la retribución fija. A mayor importancia del puesto, la retribución, el monto, la cantidad, se incrementa. Indudablemente, como complemento de la retribución fija y tomando en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño, cada trabajador, de acuerdo a la calidad de su trabajo, de acuerdo a los resultados alcanzados, de acuerdo a las metas conseguidas, de acuerdo a la eficiencia y eficacia demostrada en cada puesto, puede y debe recibir sumas, beneficios económicos o no económicos, complementarios a la llamada retribución fija, para premiar, para recompensar, para reconocer el buen trabajo. Puede haber dos auxiliares de contabilidad, pero si uno de ellos es excelente, la empresa debe premiar con un ingreso adicional al trabajador que demuestra eficacia, excelencia, buenos logros, buenos resultados. Esa diferencia no va en la retribución fija, sino en la llamada retribución variable. Como complemento a la retribución fija y a la retribución variable, la empresa puede dar otros beneficios adicionales para premiar la cantidad de años que tiene el trabajador dentro de la empresa o conceder la llamada asignación familiar, que de acuerdo a la ley peruana le corresponde el 10% de la remuneración mínima legal.
es decir, 85 soles para todo trabajador que tenga uno o más hijos. Con estos tres datos, retribución fija, retribución variable, más otros beneficios, producto de la aplicación de leyes o de convenios colectivos que firma la empresa con los trabajadores, se diseña la llamada estructura salarial, de tal manera que ese es otro uso, otro fin que tiene esta técnica denominada análisis y descripción de puestos. Igualmente, también sirve para poner en práctica los programas de seguridad y salud en el trabajo. En el Perú, a través de la ley 29783, se establece que todas las empresas tienen que tomar medidas preventivas y medidas correctivas a fin de reducir tanto los accidentes de trabajo como reducir las enfermedades ocupacionales. Y cuando se hace el análisis de puestos, el analista puede detectar los posibles malos métodos de trabajo que utilice la persona. Puede detectar también los posibles actos inseguros que el trabajador, por desconocimiento, puede estar cometiendo. O de lo contrario, también el analista puede detectar las condiciones inseguras que se encuentran dentro de la organización. Como resultado del trabajo serio, profesional del analista de puestos, se puede corregir los actos inseguros que son atribuibles al trabajador o se puede subsanar las condiciones inseguras que presenta la empresa. Otro fin que tiene esta técnica denominada descripción y especificación de puesto es para establecer cuál es el grado de autoridad que tiene cada trabajador en su respectivo puesto, para saber cuál es su jefe inmediato y también para conocer cuántos puestos la persona supervisa, cuántos puestos están bajo su mando y dirección. No es lo mismo un puesto que supervise a un trabajador y otro versus otro puesto que supervise a 100 trabajadores. La responsabilidad es mucho mayor en el segundo caso. Toda esa información es recogida gracias al análisis de puestos. Pero para conseguir esa información valiosa, relevante, importante de cada uno de los puestos que existen dentro de la organización, es indispensable que participen 2 o hasta 3 personas. En principio, el analista de puesto, que es seleccionado junto con recursos humanos por las diferentes jefaturas que existan dentro de la empresa. Y las otras 2 personas necesariamente tienen que ser el ocupante actual del puesto y el jefe inmediato del trabajador. Con ellos se puede emplear los diferentes métodos y técnicas de análisis de puesto para lograr tener muy buenas descripciones y especificaciones de puestos. Indudablemente, la descripción del puesto, ¿qué información tiene que contener? Una primera parte donde aparece la información general del puesto, el nombre del puesto, el nombre del puesto del jefe inmediato, la gerencia o área donde se encuentra ese puesto, el nombre del trabajador que actualmente ocupa el puesto. Esa es la información general. Asimismo, tiene que establecerse con precisión y claridad cuál es la misión del puesto, es decir, cuál es la razón de ser que el puesto exista, cuál es la finalidad del puesto. Y finalmente, en las especificaciones se debe precisar cuáles son las competencias que debe tener el ocupante de ese puesto. Si no las tuviere el ocupante actual,
pues la organización tendrá que tomar medidas correctivas para poder subsanar algunas brechas que puede haber entre lo que el puesto exige y lo que el titular del puesto tiene. Algunas de esas brechas indudablemente pueden ser subsanadas a través de cursos de capacitación, pero la especificación exige competencias tales como nivel de instrucción que demanda el puesto, como mínimo hoy en el Perú, el nivel de instrucción básico que se requiere es educación secundaria completa, pero hay otros puestos que pueden exigir, además de educación secundaria, 1 año, 2 años o 3 años de estudios técnicos. Puede exigirse estudios de egresado, grado de bachiller, título profesional, o también hay puestos a nivel gerencial o jefatural que demandan estudios de maestría o tal vez hasta el doctorado. Por ejemplo, para un operario de limpieza, para un mensajero, es suficiente el nivel de instrucción quinto y secundaria, pero para un gerente de producción, además del título profesional, puede demandarse el grado de maestro. Indudablemente, junto a la instrucción se exige experiencia. Para el puesto de mensajero, una experiencia mínima de 3 meses, pero para un puesto de gerente de producción se puede demandar una experiencia significativa de 8 a 10 años. Antes de llegar a gerente de producción, el titular de ese puesto puede haber empezado como un auxiliar, un asistente, un supervisor, un jefe, hasta llegar al área gerencial, y puede haber pasado de 8 a 10 años. Tenemos que, en lo posible, cuando se prepara la descripción del puesto, debe reunir características especiales. Debe haber variedad de tareas. El trabajador que ha sido seleccionado, bien seleccionado, donde se ha escogido al más talentoso, tiene conocimiento, tiene diversas habilidades, diversas destrezas. Por lo tanto, es importante que en la especificación del puesto, en la descripción del puesto, se ponga una serie de actividades laborales. Es muy triste comprobar que a veces se selecciona bien y cuando se lo asigna a un puesto, al trabajador se lo limita para que haga tan solo una sola actividad. Eso trae como consecuencia que el trabajador fácilmente caiga en la rutina, se aburra. Él tiene talento, él tiene competencia, por lo tanto, la especificación del puesto, la descripción del puesto debe contener una serie de funciones, de tareas que el trabajador puede desempeñarlo porque posee las competencias, y de esa manera no va a caer en la monotonía. Al lado de la variedad en las tareas, es importante darle autonomía al trabajador. Cuando un trabajador no tiene experiencia, es bueno que el jefe lo supervise, pero en la medida que el trabajador adquiere experiencia en el puesto, es necesario que esa supervisión cerrada ya deje de ser. Darle libertad al trabajador, ya no puede ser una supervisión que debe darse constantemente a un trabajador novato, pero si es un trabajador experimentado, hay que darle autonomía. Y cuando al trabajador se le da autonomía, indudablemente, este tiene responsabilidad, porque él tiene que demostrar buenos resultados. Igualmente, es fundamental la retroalimentación, es decir, el jefe tiene que decirle al trabajador a lo largo de su actividad laboral cuáles son las fortalezas, pero también indicarle cuáles son sus puntos débiles. Pero hay que decirle con toda precisión, con toda claridad. Nada se gana cuando un jefe le dice a un colaborador: tu trabajo es un desastre. El jefe tiene que especificarle puntualmente
dónde están sus errores para que el colaborador se pueda corregir. Entonces, la retroalimentación, al lado de la variedad, al lado de la autonomía, hacen que el trabajador se sienta a gusto en el puesto. Y de esta manera, si se siente a gusto, es una forma de retenerlo dentro de la empresa, porque lo que interesa es, si hemos invertido tiempo y dinero en la selección, se ha invertido dinero en la capacitación, lo importante es retener a la gente valiosa, retener a las personas que consiguen buenos resultados. Lo que importa es que las empresas den trabajo a las personas que demuestran buenos resultados. Ese es el deber de la empresa. El deber del trabajador es obtener lo mejor de los resultados posibles. Para eso tiene que demostrar dedicación, entrega, responsabilidad en el cumplimiento de las funciones y de sus responsabilidades. Junto con la retroalimentación, indudablemente el trabajador desea un reconocimiento. El reconocimiento no solo tiene que ser monetario, también puede ser no monetario. La ley peruana establece una serie de beneficios, tales como, por su buen trabajo, de pronto la empresa le concede una jornada reducida el día viernes. En vez de salir a las 5 de la tarde, si él ha demostrado que ya consiguió las metas, puede salir a la 1 de la tarde. Ya hay empresas que están procediendo de esa manera. Tener un horario flexible, porque no se trata de la cantidad de horas que un trabajador necesita probar. Lo que importa es que dentro de la jornada de trabajo él logra los resultados que se espera de su puesto. Para el análisis de puesto, indudablemente hay que planificar este análisis, hay que ejecutar lo que se planifica y finalmente lograr administrar los resultados. Pero para planificar al trabajador hay que explicarle cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión de la empresa, cuáles son los objetivos relevantes de la empresa, de tal forma que el trabajador demuestre compromiso en su puesto. En la medida que cada trabajador sea exitoso en su puesto, lo que se va a conseguir es que el jefe del área, el jefe de la gerencia, sea un área o una gerencia exitosa. Por lo tanto, trabajador capacitado, pero también trabajador comprometido. Esos dos requisitos hacen que el trabajador en el puesto sea exitoso, y eso asegura el éxito del área o de la gerencia. Igualmente, la empresa tiene que ser cuidadosa en la selección de los analistas de puestos que van a participar en todo este proceso de análisis y descripción de puestos. Finalmente, los analistas que pertenecen a diferentes áreas de la empresa, que son escogidos por su jefe inmediato junto con el jefe de recursos humanos, de ellos depende también la calidad de la información que se va a conseguir. Pero debemos destacar que en la medida en que la empresa tenga buenas descripciones y excelentes especificaciones, con ese documento de descripción y especificación de puesto se puede efectuar buena selección de personal, buena evaluación de desempeño, se puede diseñar una buena estructura remunerativa, se puede poner en práctica un buen plan y programa de seguridad y salud en el trabajo, y todo ello va a repercutir en que dentro de la organización se respire un buen clima o ambiente laboral. Lo que el trabajador desea es que su puesto le permita crecer personal y profesionalmente, que la empresa a su vez le brinde reconocimiento por el buen trabajo. El reconocimiento puede ser monetario o no monetario, pero lo que importa es
decirle al trabajador: estamos atentos, estamos pendientes de tu buen trabajo, estamos pendientes de tus necesidades, de tal forma que el trabajador quiera quedarse dentro de la empresa. Es fundamental que los jefes mantengan excelentes relaciones interpersonales. Por ejemplo, acá en el Perú se ha establecido, de acuerdo a las encuestas efectuadas por diferentes organizaciones, que hay el 70% de trabajadores peruanos le quieren decir adiós a sus jefes, porque los jefes lamentablemente no mantienen muy buenas relaciones con sus colaboradores, y ellos se olvidan, los jefes, que los buenos resultados lo consiguen sus colaboradores, cada uno en su respectivo puesto. Por eso su deber es crear un buen clima de trabajo en cada área o gerencia de la empresa. ¿Qué condiciones deben tener estos analistas de puestos? El analista de puestos va a conversar con cada uno de los trabajadores seleccionados por la empresa para brindar la información respecto a la naturaleza de cada uno de los puestos que existan dentro de la organización. Por lo tanto, un requisito es mantener excelentes relaciones interpersonales, saber llegar, porque los trabajadores, los que ocupan los puestos, son los que van a brindar la información de la naturaleza de cada uno de los puestos. Por lo tanto, es indispensable saber llevarse bien con las personas. Otros requisitos es que tienen que saber ser muy objetivos, ser observadores, tener la capacidad para seleccionar, para escoger la información más importante de cada uno de los puestos. Porque normalmente en una entrevista, para que el trabajador brinde información respecto al puesto que ocupa, el trabajador puede hablar de información poco importante. El analista, con su criterio, con su perspicacia y con la experiencia que tiene a lo largo de los años, él sabrá seleccionar qué es valioso para colocar en la descripción y especificación de puesto. Esa es una tarea muy importante que tienen los analistas. Indudablemente, le hace una serie de preguntas cuando utiliza la técnica de la entrevista, pero también hay preguntas por escrito cuando se utiliza la técnica del cuestionario. Básicamente, los métodos más usados para recoger información valiosa, relevante, importante de cada uno de los puestos son 4. La técnica de la entrevista, la técnica del cuestionario, la técnica de la observación y también el famoso método mixto, que no es otra cosa que una combinación de 2 de los 3 métodos anteriores. Veamos cuáles son las características principales de estos métodos. La técnica de cuestionario junto con la técnica de la entrevista son las más usadas. Pero en el caso del Perú tengamos cuidado, por cuanto la técnica del cuestionario indudablemente exige redacción y muchos colaboradores, sobre todo del área de producción y que tienen poca preparación, a lo mejor no están tan acostumbrados a redactar. Por ejemplo, en las funciones de un director de fábrica, una función de un director de fábrica dice elaborar y proponer el presupuesto anual de la fábrica de Trujillo. Ahí podemos visualizar que cuando se prepara la función se hace uso de verbos en infinitivo. Ejemplo, elaborar, coordinar, implantar. No se dice elaboro, coordino, oriento, sino que se tiene que hacer uso de verbos en infinitivo. Ese es uno de los principales errores que encontramos
cuando se analiza el famoso manual de organización o funciones que nosotros llamamos descripciones y especificaciones de puestos. Los verbos tienen que estar sí o sí en el infinitivo. Cuando se prepara la función de cualquier puesto, las responsabilidades tienen que hacerse 3 preguntas. ¿Qué hace el trabajador? Ejemplo, elaborar y proponer el presupuesto anual de la fábrica de Trujillo. La otra pregunta, ¿en base a qué? Para conseguir la óptima previsión y control de la actividad económica de la planta. O sea, lo que se busca es la acción y los resultados. ¿Qué hace el trabajador? Revela la acción. Ejemplo de otra función de un director de fábrica. ¿Qué hace? Orientar y coordinar el desarrollo del área de ingeniería industrial. La otra gran pregunta, ¿para qué? Para conseguir una autonomía progresiva en la industrialización de nuevos productos desarrollados por investigación y desarrollo. La primera pregunta, ¿qué hace? Revela acción. Y hemos dicho que tiene que responderse haciendo uso de verbos en infinitivo. El para qué revela los resultados que debe conseguir a través de cada una de esas funciones o responsabilidades. Y cuando se hace la evaluación del desempeño, lo que hay que evaluar son los resultados, no las intenciones. A un vendedor no se lo puede evaluar por la cantidad de llamadas telefónicas que pueda hacer. Se lo va a evaluar por la cantidad de ventas que ha conseguido realizar. Resultados, eso es lo que importa. Igualmente, tenemos que, cuando se hace una evaluación de puestos, se toma en consideración una serie de competencias tales como conocimiento, experiencia, responsabilidad por supervisión, responsabilidad por solución de problemas, responsabilidad por información, condiciones de trabajo, riesgos de accidente y enfermedades ocupacionales. De tal forma que el más indicado para brindar información de cada uno de los puestos tiene que ser el trabajador. ¿Por qué razones el trabajador que ocupa el puesto debe ser el indicado para brindar información del puesto que ocupa? Las razones son las siguientes. Hay que usar el conocimiento que la persona que ocupa el puesto tiene. A lo largo de su experiencia laboral, que puede ser significativa, ha adquirido una serie de competencias, habilidades y destrezas. Por lo tanto, él conoce mejor que nadie los secretos del puesto. Además, el trabajador siempre está dispuesto a ser escuchado. Para él es un honor, un compromiso de interés para su propia persona, de que él sea escogido por la organización para brindar información de algo que conoce, los secretos del puesto que domina. Asimismo, ayuda a mejorar el clima laboral, es una forma de reconocimiento no monetario, porque le estamos diciendo, por tu trabajo excelente, por ser un buen colaborador, tú eres el más indicado para que brindes información al analista del puesto. El analista del puesto no necesariamente es un experto, porque el analista del puesto puede ser un profesional, un ingeniero, un contador, un abogado, pero el puesto puede ser de un técnico. El técnico conoce mejor que nadie los secretos del puesto. Junto con él tiene que ser el jefe inmediato a quien se le vaya a preguntar la información que ha brindado el jefe. Me explico. Un auxiliar de contabilidad, de pronto cuando se le pregunte cuál es el nivel de instrucción que el puesto exige, como él tiene el grado de maestría en contabilidad, él podría pensar que el puesto de auxiliar de contabilidad demanda grado de maestría.
Lo que él tiene es un atributo personal. Él posee el grado de maestría, pero para poder desempeñar con excelencia el puesto de auxiliar de contabilidad, basta y sobra grado de bachiller. Aunque él posee el grado de maestría, el jefe tendrá que hacer las correcciones del caso. Veamos a continuación cuáles son los métodos que se usa para describir, analizar los puestos. Tenemos método de observación directa. En este caso, el analista del puesto tiene que acercarse al ambiente de trabajo en el cual se desempeña la persona. Casi siempre esta técnica, observación directa, es para observar a personas que normalmente trabajan en producción. Pensemos en un tornero, en un electricista, en un mecánico. El analista de puesto enviado por Recursos Humanos tiene que ir al mismo lugar de trabajo para observar en vivo y en directo cómo la persona cumple con sus funciones y responsabilidades. Indudablemente, el trabajador que va a ser observado tiene que haber sido informado previamente por su jefe inmediato que el analista de puesto, Enrique Martínez, enviado por Recursos Humanos, irá el día lunes a las 8 de la mañana para observarlo. Explicarle al trabajador que él tiene que trabajar tranquilamente, que el objetivo es verlo en vivo y en directo, cómo hace uso de las máquinas, de las herramientas, de los equipos, cómo cumple sus diferentes procesos de trabajo. Que no se sienta incómodo, sino que el objetivo es que una tercera persona, en este caso el analista, pueda conseguir información relevante, importante de su puesto, solo observándolo cómo trabaja en su puesto respectivo. Por lo tanto, todo método siempre tiene ventajas. El uso de este método es que posibilita que el trabajo continúe, no se paraliza, y más aún cuando se trata de una fábrica. Es una gran ventaja. Este método preferentemente es para recoger información de puestos de producción. Imagínense, un tornero está fabricando tornillos, tornillo número 1, tornillo número 20, tornillo número 100. Está repitiendo la actividad. Observamos una actividad repetitiva de un ciclo corto de duración. En cambio, para analizar un puesto contador general, esta técnica de observación no se usa. La observación es básicamente para puestos del área de producción. ¿Qué otra ventaja? El analista, con la experiencia que tiene, puede comprobar la veracidad de los datos. Indudablemente, el trabajador, como es un experto, le podría, si desea, engañar, porque si el analista no es un técnico especializado en el puesto y el observado es un técnico calificado, indudablemente puede él engañarlo con relativa facilidad al observador, que en este caso es el analista. Pero para eso el analista tiene la posibilidad de preguntarle al jefe inmediato. Algunas desventajas de la observación. Indudablemente, como se observa puesto por puesto, el costo es elevado porque son varias horas que tiene que analizarse a un trabajador que ocupa un puesto determinado. Imaginemos que son 30 puestos. Habría que observar y utilizar diferentes analistas para, en vivo y en directo, observar a cada uno de los ocupantes del puesto. Es un costo elevado porque se emplea bastante tiempo en cada uno de los puestos que se está observando. Indudablemente, no siempre es posible, esa es la otra desventaja, de conseguir toda la información a través de la observación.
¿Qué otro puesto tenemos? ¿Qué otra técnica? El método del cuestionario. Este método cuestionario, llamado también encuesta, implica previamente que Recursos Humanos prepare una información. Ustedes van a tener un ejemplo de cuestionario en los anexos que se les está enviando, a los cuales ustedes van a tener acceso. Ese cuestionario o encuesta tiene que ser diseñado por el área de Recursos Humanos junto con la participación de los diferentes gerentes de área. Pero este cuestionario tiene que ser llenado por escrito. Básicamente, usar el cuestionario para todos los puestos de oficina: auxiliar, asistente, jefe, gerente. Los trabajadores de oficina normalmente están habituados a redactar. No van a tener ningún inconveniente en dar respuesta a las preguntas. Algunas de las preguntas solamente consiste en dar la respuesta con marcar. Ejemplo, nivel de instrucción que el puesto exige. Ahí van a encontrar secundaria completa, además de secundaria 1 año de estudios técnicos, grado de bachiller, estudio de egresado. Entonces, de acuerdo a lo que el puesto exige, el trabajador marcará una de las opciones presentadas. Experiencia. Van a encontrar diferentes alternativas, hasta 3 meses, primera alternativa. Segunda alternativa, más de 3 meses a 1 año, más de 1 a 3 años, más de 3 a 5 años, y la última podría ser más de 5 años. Entonces, el trabajador que llena el cuestionario simplemente marca. En algunos casos también tiene que redactar cuando se le pregunte. Explique usted cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, y dé respuesta a 3 preguntas. ¿Qué es lo que hace? ¿En base a qué? ¿Y para qué? Indudablemente, el trabajador de oficina, por el hecho que está habituado a redactar, puede hacerlo con mucho más facilidad que un trabajador de producción que normalmente no está habituado a redactar documentos. Las principales ventajas del cuestionario es que un cuestionario puede ser entregado a 30 trabajadores. Cada uno de los trabajadores ocupa un puesto diferente. En el lapso de un día podemos conseguir la información de 30 puestos diferentes del área de oficina. Entonces se consigue la información con gran rapidez. Aún más, utilizando los medios modernos, si la empresa tiene sucursales en diferentes regiones del país, vía correo electrónico, en la propia computadora del trabajador, Recursos Humanos puede enviar este formato. No necesita que se traslade a un salón especial. Simplemente en su propio puesto de trabajo, el ocupante, seleccionado previamente por Recursos Humanos junto con la gerencia del área respectiva donde existe ese puesto, el ocupante puede en la misma computadora llenar el formato. Y como es trabajador de oficina, está acostumbrado a redactar. Indudablemente es un método económico, por eso este es el método más usado acá en el Perú. Pero no todos son ventajas. Algunas desventajas son de que no debe aplicarse para puestos de producción por el hecho de que el trabajador peruano normalmente del área de producción no está acostumbrado a redactar. Una posible desventaja está en que el trabajador de pronto exagere. Ejemplo, el puesto exige quinto de secundaria y de pronto el ocupante tiene estudios universitarios de 6º ciclo. Él, como trabajador, puede tener esa característica personal de estar estudiando en una universidad y que está en el 6º ciclo, pero su puesto tan solo demanda estudios de secundaria. Entonces él puede marcar indebidamente 3er ciclo de universidad. ¿Cómo se subsana esta falla? El jefe del trabajador que ha brindado la información tendrá que corregir, porque como jefe él sabe perfectamente que su puesto de Pedro tan solo exige 5º de secundaria. Aunque Pedro tenga
sexto ciclo de una carrera técnica o de una carrera universitaria. ¿Qué otra técnica? Tenemos el método de la entrevista, pero no es una entrevista para seleccionar personal, es una entrevista en la cual participan dos personas, el analista de puesto y el trabajador que ocupa el puesto. Es una conversación, es una entrevista estructurada porque el analista tiene que ir a esa reunión con preguntas preparadas de antemano. Por eso tiene que ser estructurada. Es una entrevista no para seleccionar personal, es una entrevista para recoger información valiosa, relevante del puesto. Básicamente se puede aplicar para puestos de producción, técnicos calificados, como para puestos de oficina, auxiliar, asistente, supervisor o jefe. Indudablemente que las desventajas son de que se emplea bastante tiempo, porque el analista tiene que conversar durante varias horas con cada trabajador que ocupe el puesto. Entonces demanda más tiempo que incluso la aplicación del cuestionario, porque el cuestionario nosotros podemos enviarlo a la PC de cada trabajador, aunque estén en provincias. Acá la entrevista tiene que ser cara a cara, face to face, presencial. Por lo tanto, demanda bastante tiempo. Si el trabajador distorsiona la información, lo único que queda es conversar siempre con el jefe. La conversación con el jefe es fundamental, es indispensable, porque él tiene que mejorar, corregir, pulir, perfeccionar la información que ha dado el trabajador. Nunca nos confiemos tan solo en lo que el trabajador dice, porque el trabajador tiene la tendencia natural y humana a exagerar en beneficio propio. La otra técnica viene a ser del método mixto. ¿Qué significa? Es una combinación, dos de los tres métodos anteriores. Es decir, aplico la observación al trabajador, al ocupante del puesto, y luego converso, una entrevista, con el jefe inmediato. De lo contrario, el trabajador de oficina, un asistente de finanzas, llena el cuestionario y luego ese cuestionario lo reviso en forma conjunta con el jefe inmediato a través de la entrevista. Entonces, la combinación de dos de los tres métodos, entrevista, cuestionario y observación, da lugar al famoso método mixto. Lo ideal es que siempre participe la persona que más sabe, que viene a ser el trabajador, y en segundo lugar el jefe, para que pueda corregir, mejorar, pulir y perfeccionar la información que brinda el trabajador. Como consecuencia de esa información proporcionada por el trabajador, corregida por el jefe, tenemos la posibilidad de preparar el manual de descripción y especificación de puestos. Este manual de descripción y especificación de puestos tiene diferentes usos, diferentes fines que hemos explicado al inicio. Sirve para seleccionar personal, pero también sirve para corregir métodos de trabajo, para mejorar las condiciones inseguras, para tomar en cuenta para programas de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, para implementar esta técnica de descripción y explicación de puestos, es necesario que Recursos Humanos, antes de poner en práctica este programa, converse con cada jefe, con cada gerencia de área, con el propósito de venderle la idea de la necesidad que tiene la organización de actualizar la información de cada uno de sus puestos, porque como resultado del avance de la tecnología, los puestos necesitan ser revisados por lo menos una vez al año. A veces es necesario
enriquecer los puestos. ¿Qué significa? Si un trabajador, como consecuencia de la capacitación, asiste a cursos, a eventos, a talleres, a seminarios, él adquiere más competencia, pues aprovechemos que él tiene más competencia para darle más funciones, más responsabilidades. Como consecuencia de que asume más funciones y más responsabilidades, la importancia de su puesto va a crecer. Y al crecer la importancia del puesto, la remuneración del trabajador tiene que mejorar. Se beneficia la empresa y se beneficia el trabajador. Indudablemente, recursos humanos nada puede conseguir si no logra el compromiso de todos los jefes y gerentes de área. Y además, a través de los jefes y gerentes de área, tiene que conseguir la participación de los trabajadores. Sin la presencia de los trabajadores, recursos humanos no puede conseguir nada. Nunca debemos dejar de lado a los colaboradores, porque ellos conocen los secretos de su puesto. Por lo tanto, a través de esta técnica, análisis y descripción de puestos, permitimos que los colaboradores contribuyan con el engrandecimiento de la organización. A ellos se les da la posibilidad de brindar información de lo que más saben. Y a los jefes se les da la posibilidad de revisar, de corregir, de mejorar y de perfeccionar la información que brindan los trabajadores. Esperamos con estos datos, más la lectura que ustedes tienen que hacer en los anexos que se les está enviando, más el desarrollo de los ejercicios que tienen que efectuar, porque se les está enviando casos específicos de cómo llenar una descripción de cargo, se les está enviando un caso específico de una entrevista Química San Luis. Ustedes van a estar en condiciones de utilizar de manera práctica la técnica de la entrevista y la técnica del cuestionario o encuesta, que son dos de las tres técnicas más usadas para conseguir información importante, relevante, de cada uno de los puestos que exista dentro de la organización. Muchas gracias por su participación y esperamos que le saquen el máximo provecho a los anexos que se le están enviando y que complementan a la información contenida en los PPT. Buenos días.